para mí como firme ancla del alma que deshace mis pasiones y calma mis ilusiones con mis gratas esperanzas. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Quien no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Es para mí, ella es quien me consuela. Paso a paso mi alma lleva por la senda de la vida, el gozo por la mañana. ¿A dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Refiriéndose la Escritura al pueblo de Israel, dice que no les benefició la palabra oída por no haber ido acompañada de fe. Porque es la fe en la palabra la que viene a ser que yo, como un ser humano, pueda confiar en algo que es sobrenatural, que es invisible, que no veo, que en parte conozco. Un día ya no será en parte. Un día seremos conocidos como fuimos conocidos. Un día eso de parte ya no habrá. Hoy miramos las cosas como en un espejo. Y usted sabe que puede tener 4 o 5 espejos. Y usted se mira y en cada uno se mira diferente. Y es el mismo vidrio. En cada uno se mira diferente. Algunos quieren arreglarse el bigote y se ponen frente a un espejo y después de cortarse se miran en otro y ven que tienen otros 3 pelos largos. Se los cortan y se miran en un tercer espejo y ven que se trasquilaron. Hoy vemos las cosas como en un espejo incierto. Pero un día veremos cara a cara, tal como es
tal como Dios es. Cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte, sino un cuerpo transformado, glorificado, inmortalizado, entonces veremos tal como somos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando esté en cualquier situación complicada, lea la Biblia, lea la palabra. Le pueden venir a decir todo lo contrario a lo que usted cree, pero lo que cree de la palabra, del Dios de la palabra, es inmovible. Es inmovible. Nadie lo puede zafar de ahí. Bendito sea Dios para siempre. 1 Corintios 10:11 dice la palabra lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire esto, hermano. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Estoy leyendo en 1 Corintios 10:11. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, para reprendernos, para corregirnos a nosotros. Para eso están escritas. ¿Para quiénes? Para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Otros se fueron antes. Usted está aquí luchando. Yo estoy aquí luchando en la tierra. Nos ha tocado vivir los fines de los siglos. Para nosotros es esa palabra. Para amonestarnos, para hablarnos. Alabado su nombre para siempre. Para que sea ejemplo y que no caigamos como cayeron otros, como cayeron ellos, como cayó Israel en el desierto. Se escribieron las cosas para nuestra amonestación y nuestro provecho. A nosotros que nos ha tocado vivir los fines de los siglos. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Habla esta palabra. Segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía
nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ninguna cosa de las que están escritas, que ya vimos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos que escribieron la palabra, nunca fue por voluntad humana. Es decir, que nunca escribieron asuntos, doctrinas, cuestiones por voluntad de un hombre, de su propio corazón, de su propia mente, de su propia alma. Lo que escribieron, lo escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se predica, y se predica de parte de Dios, la inspiración humana queda neutralizada, queda en un espacio, en un plano de segundo, tercero o muchos grados de diferencia. Porque no es la inspiración del hombre, no es lo que el hombre sienta. Hay gente que vive de sentir y dice: yo no siento hacer eso, yo no siento congregarme, yo no siento leer la palabra, yo no siento hacer muchas cosas. Pero no se trata de sentir, se trata de hacer lo que Dios ya estableció que se hiciera. Si el Señor dice no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, antes bien amonestándoos cada día, sabiendo que aquel día se acerca. Si la palabra dice: bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente te alabarán. Esa es la inspiración. Eso es lo que está inspirado. Eso es lo que está escrito. Lo que está escrito es: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso está escrito. Eso fue inspirado. Mi sentir no vale, porque lo que está escrito no fue por voluntad humana. No es por lo que alguien diga, por lo que a alguien le parezca. Porque hay gente que impone sus conceptos humanos y dice: a mí no me parece eso, no me parece esto otro, lo único que me parece es esto. Pero no valen los conceptos dentro de la obra verdadera de Dios. No valen los conceptos, vale lo que está escrito. Hay gente que se ha desviado, y se ha desviado con falsas doctrinas, con enseñanzas falsas, porque no obran conforme a lo que está escrito, sino a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten. Poder en la sangre de Cristo. Y ninguna profecía es de interpretación privada. Alabado sea el Señor. Ninguna es de interpretación privada. Es decir, que tampoco alguien puede decir que es el único que puede interpretar las Escrituras. Yo no puedo decir que aquí soy el único que puede interpretar la Biblia, porque Dios le puede revelar aquí a un niño
y saber más que yo. Dios le puede revelar a alguien, aún siendo analfabeto. Alabado sea Dios. Porque la palabra no es de interpretación privada. Nadie puede decir que es el único o la única iglesia, el único grupo que tiene la revelación. Recuerdo que hace años aquí, en este país, un hombre dijo que Dios le había hablado a él. Y de hecho, que hicieron una conferencia en uno de los hoteles principales aquí de la ciudad. La conferencia se trataba o se titulaba El Nuevo Apocalipsis. Esa es una herejía. No debía haber dicho el nuevo Apocalipsis, sino la nueva Biblia con la nueva revelación. Que desde entonces, desde el momento que lo dice, ya es una herejía. Porque eso está escrito. Y como les decía hace un momento, miles y millones de almas han ido a la eternidad, fortalecidos hasta la muerte. Fueron fieles hasta la muerte. No fueron fieles simplemente porque le faltaron las tortillas. No, fueron fieles hasta la muerte. Dieron la vida por el Señor y están en la eternidad. La pregunta es, ¿cómo se fortalecieron? ¿Cómo fueron capaces? Porque había una palabra metida en sus tuétanos, en su alma, en su espíritu. Había una certeza, una convicción que la palabra era inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Definitivamente, definitivamente, si usted tiene al Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que inspiró esta palabra, usted tiene el más grande tesoro. De hecho, que la Biblia dice, allí donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. A Dios sea la gloria. Eso es importante. Y es importante entenderlo. Que una persona que ha sacado la cara por el Señor en esta tierra es porque es una persona de convicciones. De lo contrario, sucumbe en el primer round, en el primer golpe que quieran pegarle o le peguen, hasta ahí llegó. Pero la gente valiente, de convicciones firmes y de creerle a la palabra, llegaremos al final de nuestro camino. Llegaremos a la patria celestial. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron por esa inspiración y escribieron. El tiempo es uno de los testigos más poderosos que existen. Y el tiempo ha transcurrido. El tiempo ha pasado. Estamos ya
en el año 2021, ya terminando, 2021 años de gracia, de cristianismo. ¿Cuántas generaciones han pasado a la eternidad? ¿Cuántos hombres y mujeres en diferentes formas están en la eternidad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? Y que un día se van a levantar de allí. Se fueron creyendo. ¿De qué manera? Nunca se ha puesto usted a pensar de qué manera una persona colgado en un tronco, amarrado con fuego a sus pies, empezara a quemarse vivo. ¿Y cómo fue que mientras se quemaba, ardía su cuerpo? Nunca se retractó de su fe. Mantuvo su fe hasta que se electrocutó, hasta que se volvió un chicharrón. Se murió físicamente, pero su alma salió victoriosa a la patria celestial. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tiene que haber algo adentro muy poderoso, algo muy fuerte. Alabado su nombre por siempre. Alabado su nombre por siempre. Hoy hay gente que se descarría porque alguien no lo saluda, porque alguien lo mira mal. Dice, no vuelvo a esa iglesia porque no me saludaron, porque no me miraron bien. Esa clase de cristianismo es un cristianismo de paca, cristianismo barato, que lo compra cualquiera en la calle. El verdadero cristianismo es genuino, poderoso, tiene su fe basada en la palabra de Dios, en el Dios de esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo que Dios dijo, ni una tilde, ni una jota de lo que está escrito faltará de cumplirse. A Dios sea la gloria. Tuvo razón el Señor para decirle al sucesor de Moisés, el libro de Josué, dice en el capítulo 1, en el versículo 8, y esto lo conocemos porque lo leemos muy seguido, pero dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará, note esto, no dice nunca se apartará este libro de tu mente, no, de tus manos, ahí la carga, ahí la lleva. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido a Cristo, hermano, era prohibido
en las iglesias que usted saliera a la calle y no llevara una Biblia en la mano. Eso era prohibido. Las mujeres iban a comprar a un mercado y ahí llevaban la Biblia, aunque nunca la leyeran por el camino, ni nada. Pero eso era una ley que se había establecido. Pero a la luz de las Escrituras, eso no tiene fundamento. Porque usted puede cargar, mire, hay gente que tiene un carro y tiene una Biblia y las pastas están todas greteadas, quemadas del sol, pero ese individuo nunca lee un versículo. Ahí carga una Biblia toda destruida, porque la Biblia estuvimos viendo claramente en varios versículos en el estudio anterior que la Biblia es una lámpara, y una lámpara sin ser activada no es nada. Aquí hay unas lámparas, pero mientras no estén activadas, no sirven para nada. Algunas de adorno y otras ni para adorno. ¿Cuándo es que la palabra entra en poder, en vigor, en fuerza, en vida? Cuando se activa. Y eso leímos en Proverbios 6:23, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Alabado sea Dios. La enseñanza es la que viene a alumbrar, la que viene a iluminar, la que viene a meterse por los tuétanos, por los huesos, por las coyunturas, por el alma, por la mente, por el espíritu. Cuando se lee la palabra, y si usted se da cuenta, aquí está visto este libro como un alimento, porque nadie lee con la boca, lee con los ojos. Pero aquí dice la palabra: nunca se apartará de tu boca. En otras palabras, tiene que comer esta palabra. Si usted se quiere alimentar, tiene que comer. Una persona que no come es un esqueleto andando. Un esqueleto. Y va a caer en cualquier lado, porque su organismo no está fortalecido. Y el que no come la palabra de Dios es un esqueleto andando. Y en cualquier momento va a caer. Se va a resbalar. Lo va a arrastrar la tentación. Lo va a arrastrar las penas. Lo van a arrastrar los problemas. Lo van a arrastrar las dificultades. Va a querer hasta suicidarse. Hermano, hay muchos creyentes que les han dado ganas de tirarse de un puente abajo. Son creyentes. Asisten a una iglesia, pero no tienen vida espiritual. Son muertos andando. Para que la vida se meta en su vida, hay que comer esta palabra. Nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. De día y de noche. Esto no tiene un reglamento que debe ser solo en la mañana, debe ser solo en la tarde, debe ser solo en la noche leerla. No. Día y noche, a la hora que usted tenga la oportunidad, lea la palabra. Que Dios le va a hablar. Su alma se va a alimentar. Estas directrices fueron dadas a este hombre que se enfrentaba a una situación complicada. Alabado sea Dios. De día y de noche meditarás en él, porque la palabra no es un periódico. Yo he oído, y no es un pecado que lo haga, personas que dicen: he leído 20 veces la Biblia y no se sabe ni un versículo. ¿Cómo la leen? Como si fueran cualquier libro. Y hasta hacen un curso de lectura, de entrenamiento de lectura para leer. ¿Pero qué entendió? No entiende ni siquiera que hay que dejar de ser torpe. Nada. Nada. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No entiende nada, porque la palabra hay que meditarla. En ocasiones yo he querido leer un capítulo, y cuando voy por el segundo o tercer versículo, ahí me quedé. Porque empieza el Señor a darme una revelación de esa palabra y ya no puedo seguir leyendo. Tengo que empezar a escudriñar la palabra sobre el tema que el Señor está hablándome. Porque eso está escrito, escudriñar las escrituras. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que acomodar un versículo aquí, un versículo allí. Eso es. Y esta es la manera. La manera es meditar. Meditarás en él. Hay que meditar en la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. La palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, sea Dios glorificado, verso 10 y 11. Dice esta palabra lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y oiga lo que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Nunca se quede con una duda después de un mensaje de la palabra. Anote lo que tenga que anotar.
los versículos que tenga que anotar y llévelos, y en su casa, si le quedó una duda, empiece a escudriñar, a buscar. Muchísimas veces cuando alguien aquí está predicando, yo tengo mi Biblia abierta, porque hay creyentes que ni Biblia cargan. Y llegan a los templos a mirar el techo a ver si hay cucarachas, arañas. Yo cada vez que alguien va a predicar tengo mi lápiz listo para anotar. Y muchísimas veces Dios me ha dado mensajes de una parte de lo que expresó el predicador. Y cuando llego o cuando tengo el tiempo, saco mis notas y empiezo a investigar. Esa es la manera de introducirse usted en este gran océano que es la palabra de Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Dice que ellos recibieron la palabra con solicitud, con hambre, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La fuerza, el crecimiento de la mayoría de las herejías destructoras de perdición que hay sobre la tierra estriban en la falta de la gente escudriñar la palabra. ¿Les dijeron algo? De pronto se levanta un maestro falso diciendo que el hombre no tiene alma, y el otro se creyó de eso y sale a evangelizar, a decirle: le vengo a predicar que usted no tiene alma. Y otro ignorante se va juntando también, y cuando se dan cuenta hay un grupo de ignorantes con un demonio de falsedad que tomó posesión de ellos, y se forma una herejía. La escritura hay que escudriñarla. La palabra hay que meditarla. Hay que meditar qué es lo que Dios quiere decirme a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle al pueblo? Y por eso el Señor le dijo al profeta: oirás pues las palabras de mi boca. Primero hay que oír la voz de Dios. Hay que pedirle al Señor qué es lo que Él quiere darle al pueblo y darle a mi alma. Oirás pues las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra de Dios hay que meditarla y hay que escudriñarla y hay que ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Por tal razón, hermano, acá en el libro de Deuteronomio, la palabra de Dios dice en el capítulo 4, el versículo 2: no añadirás a las palabras que yo os mando. Note eso. Ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
La palabra de Dios no necesita añadiduras. Dios no permitirá que alguien le agregue o le quite. Lo que está escrito es suficiente. Ya vimos que las cosas que están escritas son las necesarias para nuestra salvación. No necesitamos añadir, ni necesitamos quitarle. El capítulo 12 del mismo libro, 12, Deuteronomio 12:32, dice la escritura: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ese es el Señor. Yo sirvo a un Dios que es soberano, a un Dios que es Dios de dioses, a un Dios que es Señor de señores, a un Dios que creó mi vida, que creó el universo. Aleluya. Y hay que cuidar de hacer todo lo que Él nos ha mandado, sin quitarle y sin ponerle. Alabado sea Dios. Cuando se cita la palabra, por eso a mí no me gusta ni oír, ni predicar, ni oír a un predicador que lee un versículo, cierra la Biblia y empieza a hablar una hora. Argumentos, tonteras, cuestiones que se le vienen a la cabeza. No son las opiniones humanas las que llenan el alma, es la palabra. A mí no me gusta oír esa clase de predicadores y tampoco me gusta que me escuchen argumentos. Me gusta escudriñar la palabra, que sea la palabra de Dios la que nos habla, la que nos sustenta, la que nos confronta. A su nombre la gloria. Y qué tremendo, hermano, porque el Señor habla de cuidarse, de hacer todo lo que Él nos ordena, sin añadir y sin quitar nada de lo que Dios ha dicho. Bendito sea Dios. ¿Sabe que cuando el Señor le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo, hay repetidas veces la palabra que dice: harás todo conforme al diseño que te fue revelado en el monte. Ahí no valían los argumentos de Moisés, no valían sus opiniones y no siguen valiendo. Mis opiniones no valen aquí. Lo que vale es lo que Dios dice, lo que está escrito. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El libro de Proverbios, en el capítulo 30, el verso 6, dice la palabra. Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todo el que le quita o le añade a la palabra, Dios
lo trata, lo tiene, lo separa como un mentiroso. La palabra no puede ser trasquilada de nadie. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Y sabe que Dios reprenderá y condenará por la eternidad a hombres y mujeres que un día predicaron esta palabra, pero le quitaron y le pusieron lo que les dio la gana. Mire, el último libro y el último capítulo de la Biblia, lo que dice acerca de esto en el verso 18 y 19. El libro de Proverbios que estábamos viendo dice: no añadas a sus palabras para que Él no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero aquí en esta palabra de la Escritura, Apocalipsis 22, no encontramos simplemente una reprensión, sino una condenación. Muchos se van a perder. Muchos se van a condenar en la condenación eterna, porque cada uno habló y dijo y enseñó lo que le dio la gana. Y a muchos enseñan lo que les conviene. Muchos enseñan lo que les conviene. Lo que saben que va a ofender a la gente, que va a incomodar al pueblo, lo omiten, lo quitan y enseñan lo que a la gente le gusta. Hermano mío, la verdadera enseñanza es aquella que lo confronta a usted y a mí, la que confronta al individuo, al pecador. La que confronta, la verdadera enseñanza es la que confronta al culpable. Si no se predica esa palabra, se van a perder muchos escuchando asuntos que no fueron realmente lo que Dios estableció que se hablara. Y mire cómo dice este verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras. Apocalipsis 22, 18. Las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Medítelo bien, escudriñelo bien. Si alguno añadiere, si alguno le añade, Dios también le quitará, le pondrá las plagas sobre él que están escritas en este libro. Y usted sabe que hay plagas muy terribles. Solamente, hermano, el capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 1 al 15, del 15 en adelante, hay una cantidad de plagas que solo leerlas da miedo. Pero oiga el pago de aquel que le quita a la palabra. Aquel que le añade. Pero también el verso 19 habla del que le quita.
si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, si alguno le quita a la palabra, si alguno le da la vuelta para no ofender a nadie, para no incomodar al pueblo, Dios le quitará la parte del libro de la vida, quedará borrado. Y usted sabe eso. Perdón. Usted sabe lo que dice el capítulo 20 de este mismo libro, el verso 15. Léalo. Si no está escrito en el libro de la vida. Aquí dice el capítulo 20, el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos predicadores por quitarle a la Biblia las verdades se van a ir al lago de fuego? Se van a perder muchos evangelistas, muchos pastores, apóstoles, profetas falsos que han negado al pueblo la palabra, que no le predicaron la verdad para no molestar a nadie. Mire, hermano, una cosa tan simple como la que le voy a decir. Son cuestiones sencillas. Decirle a una persona, bueno, si usted quiere ayunar, puede ayunar. Puede ayunar de 9 a 12 del día. Ya hay un corte en contra de la palabra, porque Dios nunca estableció un ayuno de 3 horas. Ya se parecen más al cristianismo romano, idólatra, que dicen que un ayuno lo puede hacer usted comiendo pescado el día viernes. Todo eso degenera la doctrina, rompe la palabra, lo establecido por Dios. Poder en la sangre de Cristo. Y hay muchísimas cosas que están escritas que se tienen que enseñar y se deben enseñar como están escritas. ¿Quién se va a molestar? No es la culpa nuestra, pero la obligación, la responsabilidad nuestra como predicadores, como ministros de la palabra, es enseñar lo que Dios dijo que había que hacerse. Así que el que le quita a la palabra para suavizarla, para hablarle de otra cosa liviana, pues Dios también le quitará su parte del libro de la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos siga ayudando y nos siga ayudando a mantener la predicación de la verdad inalterable, vertical, a mantener la predicación de la verdad conforme está escrito en este santo libro, no conforme a las opiniones nuestras. Nuestras opiniones aquí valen nada.
vale lo que Dios dijo, vale lo que Dios estableció, vale su palabra, vale la palabra de Dios, es purificada, limpia y pura, más que la plata purificada en horno de tierra 7 veces. Así que no necesita que se le añada ni se le quite. Quiera Dios que usted se acostumbre a darle a su alma lo puro, lo limpio, lo correcto, la comida correcta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Póngase de pie, hermano. Levante sus manos y lo primero que vamos a hacer es darle gracias a Dios por la palabra inspirada de su gracia que nos ha dado, que nos ha brindado, que ha puesto en nuestra vida. Levante sus manos. Dele gracias a Dios por esa palabra, por ese entendimiento que Dios le ha dado a su mente, por la inteligencia, por la sabiduría, por lo que Dios le ha dado. Por la inteligencia que Dios ha dado a su alma para entender, conocer su palabra, su voluntad. Que se oiga esa oración de agradecimiento, de gratitud, hermano.